hemos invitado a dos expresidentes de la Comisión de Constitución. Está con nosotros el excongresista Omar Chajade y la ex parlamentaria también, Rosa Bartra. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado. A ver, ¿cómo hacer para definir si esta ley es constitucional, no es constitucional y podría colocar en un aprieto mañana más tarde a la presidenta? Hay quienes hablan incluso que podría servir de argumento para solicitar una vacancia. A ver, señor Chajade. Hay que hacer una distinción, como bien lo ha dicho en su alocución en el Congreso, el congresista de la bancada de Renovación. En primer lugar, sí, la ley es inconstitucional, porque es muy claro la Constitución Política del Estado, cuando habla... el artículo 115 el de la Constitución. El último párrafo, que cuando el presidente de la República está fuera del país, lo reemplaza como encargado del despacho, no como presidente, como encargado del despacho presidencial, el primer vicepresidente y en su defecto el segundo. No es que hayan dos presidentes. Y tampoco el artículo 115 dice qué pasa si los dos no están disponibles, porque al inicio del artículo 115 es bien interesante, dice, si por impedimento temporal o permanente el presidente no puede hacerse cargo de la presidencia, asume el primer vicepresidente. Si no puede el segundo. Si tampoco puede el segundo, el presidente del Congreso. Pero marca una diferencia cuando habla de un viaje del presidente, cuando se ausenta de territorio nacional. Y ahí en efecto no se precisa, es decir, no hay relevo. Y los antecedentes de otros presidentes en la misma situación dicen lo contrario, digamos. Hay otros presidentes que no han viajado, ¿no? Recuerdo algunos casos como... El caso de Vizcarra, Paniagua, que fue 8 o 9 meses y no viajó, ¿no? La doctora Bartra? Bueno, que definitivamente no creo que haya alguien en este país que pueda sostener que la ley es constitucional. Es abiertamente inconstitucional. Y creo que ese es un pésimo síntoma del Congreso de la República. Quieren darle facilidades a la señora Dina Boluarte. Ellos creen que es muy importante que la señora Boluarte participe de compromisos internacionales. De hecho, no creo que lo sea, ¿no? Modifican la Constitución. Reúnan los votos, por el último acorten legislaturas y es muy urgente que la señora viaje, pero no pisoteen la Constitución de esta forma. Estos parlamentarios que se dicen además grandes defensores de la Constitución, que se erizan por cualquier posibilidad de cambio, dan una ley así de inconstitucional, poniendo en una vulneración gravísima a la Presidenta de la República. Realmente es incomprensible. Claro, insisto, si quieren hacerlo, modifiquen la Constitución. No, lo que pasa es que lo han hecho al revés, Magda. A ver. En vez de reformar la Constitución y luego emitir un reglamento, o en este caso la modificatoria de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, lo que hacen es al revés. Emiten la ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo y no modifican la Constitución. Por eso digo, esa ley es abiertamente inconstitucional y va contra el artículo 115, último párrafo que tú bien has leído, de la Constitución Política del Estado. ¿Qué puede suceder después? Esa ley tiene que ser derogada. Ahora, dicho esto, la pregunta es, ¿eso es una causal de vacancia cuando los congresistas han aprobado esa ley? Desde mi punto de vista no, porque si los congresistas, que también señala la norma constitucional, le dan permiso de salida para que pueda viajar en una visita oficial a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, entonces no sería una causal de vacancia. Pero la norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque te habla de que puede gobernar a través de medios digitales, es decir, a través de un Zoom. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer porque la Constitución es precisa. Claro, no habla de gobernar, habla de la encargatura del despacho presidencial, que es distinto. Una encargatura supone, me parece en la interpretación por lo menos del texto constitucional, una presencia física en el despacho, que haya alguien que esté pero además hay algo bien curioso en la ley, ¿no? Que dispone que haya comunicación continua con el vocero oficial del gobierno, que es el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros. ¿Era necesario legislar para incluir un párrafo que hable de comunicación continua?
La verdad diría que es una ley con nombre propio. No, de hecho, con dos nombres propios. Sin duda. Y eso está prohibido. No se puede legislar con nombre propio. La situación es sui generis, es la primera vez, no, ni siquiera es la primera vez, pero es una de las pocas veces que tenemos un presidente sin vicepresidentes. Ok, modifican la Constitución. Quieren darle todas las facilidades a la señora Boluarte. Nuevamente, modifican la Constitución, pero no se puede, bajo ningún argumento, por loable que sea, pisotear nuestra norma fundamental. De ninguna manera, Mávila. Quienes hemos defendido la Constitución por sobre cualquier otro argumento, no podemos consentir, sin levantar la voz, de que, insisto, por muy bueno que sea el motivo, la justificación, la Constitución está por encima de todo. Y si la irrespetamos para favorecer un viaje de la señora Boluarte, entonces podemos justificar cualquier pisoteo de Han puesto la carreta por delante de los caballos. Eso significa Han hecho al revés todo. Que cuando el Tribunal Constitucional falle, lo lógico sería que falle y que decida que la ley es inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. Correcto, no es. correcto. Lo que no quiere decir que la señora, porque salga, merezca la vacancia, porque desde mi punto de vista, el Congreso de la República, si le da permiso, como también en la Constitución, no, es corresponsable. Pero una cosa es que la señora Dina Boluarte salga del país y otra cosa es lo que dice la ley, que puede gobernar o dirigir el país a través de medios tecnológicos. Ahí está el problema. Eso nunca se ha dado y me parece una irresponsabilidad cuando la Constitución dice que a falta de la presidenta fuera del país, el primer vicepresidente entra en funciones. Ojo, y esto quiero aclararlo bien, no es que el vicepresidente, yo lo he sido, sea presidente en el Perú y el presidente cuando va al extranjero es presidente en el extranjero. No, hay un solo presidente de la República y la Constitución también lo dice. Es el vicepresidente que se queda en el país encargado del despacho presidencial. ¿Y qué hace el vicepresidente encargado del despacho presidencial? Labores administrativas, nada más. Y cuando el presidente regresa al Perú, el vicepresidente le da cuenta de los actos administrativos que ha hecho en su ausencia. Punto, eso es todo. Pero que la norma es inconstitucional, y yo no creo, y eso es una opinión personal, que merezca la destitución, la censura, la vacancia de Dina Boluarte, porque es el propio Congreso que le va a dar, entiendo yo, el permiso de salida, el permiso de... Bien, vayamos a otro tema. ¿Qué hacemos con Digna Calle? Es decir, una congresista, ¿no?, que resulta electa finalmente, es una burla, y la señora se va a Estados Unidos por motivos personales. No hay, la Constitución no permite la renuncia del congresista de la República. ¿Y el reglamento es uno del de los Congreso pocos países. No permite, tampoco. Y es que en verdad no se permite la renuncia porque hay que cuidar al parlamentario, que puede estar sujeto a presiones, a denuncias, al Congreso, pero a través de los parlamentarios. Entonces, Rosa, hay una jurisprudencia que es de Javier Vallerriestra. Javier Vallerriestra, nuestro gran amigo, que le mando saludos desde acá, él renunció al Congreso de la República. Una renuncia simbólica. Incluso se fue y hizo una acción de amparo, se fue al Poder Judicial y no fue aceptada. Así es. Con esa renuncia, porque el cargo de congresista es irrenunciable, irrevocable. No puede, salvo, obviamente, que te destituyan o haya una acusación constitucional o te inhabiliten. Eso es otra cosa. Pero el congresista no puede renunciar. No ha pedido licencia. Claro, y la licencia no está prevista en el reglamento del Congreso. Modifíquenlo, adecúenlo. Los tiempos cambian y así como son capaces de vulnerar la Constitución para aprobar una ley inconstitucional que permite viajar a la señora Boluarte, modifiquen ahora para prever casos de este tipo. Tampoco se trata de modificar leyes para permitir que la señora se vaya a Estados Unidos a resolver problemas personales durante 2 años. Es para evitar un abuso del cargo como está ocurriendo en este caso. Lo más triste es que no ha dado una sola explicación de su ausencia. Lima está subrepresentada. Es la región del país con menor número de representantes por número de habitantes y privarlos de un congresista, la verdad es que es lamentable, pero lo más lamentable es que su despacho sigue funcionando. O sea, el despacho sigue funcionando y ella aparentemente sigue legislando, estando de licencia sin asumir. Tiene una sanción. Por eso, esto no puede permanecer en la impunidad. Tiene que haber una sanción, o a través de ética, o a través de lo que ha presentado la congresista Morús, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de una inhabilitación, porque está infringiendo la Constitución
los deberes de función del cargo, abandono de cargo, y podría ser incluso un delito de abuso de autoridad, pero basta que sea una infracción constitucional para ser destituida. Destituida significa ser sustituida por su exsecretario. Así es. El congresista que... Sí, claro. Continúa. Que continúa. Ese debe ser el destino entonces de Digna Calle. Debería ser, y creo que el Congreso de la República se debería poner fuerte. Pero mira, Mávila, tampoco seamos ingenuos. Si ningún mochasueldo, o mochasueldo, o mujer u hombre, ha sido ni siquiera, no digo ya destituido, ni siquiera sancionado en ética, con pruebas flagrantes, por el amor de Dios, ¿tú crees que Digna Calle va a estar sancionada? No, porque hay una impunidad total, salvo excepciones, ¿no? Ni siquiera el caso más escandaloso ha sido sancionado, Mávila. Creo que esto no tiene precedentes. En ninguna gestión parlamentaria se ha visto un nivel de impunidad tan grande, en ninguna. Por menos han destituido parlamentarios y esta vez hay un bloque grande que permanece impune. Y eso también creo que el Congreso de la República debería reconsiderar y sancionar, separar a quienes corresponden en este momento. Rosa, nosotros en el Congreso, que yo estaba en la primera del 2011 al 2016, encontramos un mochasueldo, que era lamentable, era un señor cuadrapléjico que era Urtecho, Michael Urtecho, ¿te acordarás, sí, Mayla? Y se acreditó de que no solamente le mochaba el sueldo a sus trabajadores de la comisión y del despacho, sino que vendía las sillas de ruedas y las muletas que le donaban fundaciones. Muy bien, no solamente se lo sancionó en ética 120 días, sino que se lo destituyó con una acusación constitucional y el día de hoy está en el Poder Judicial, creo que condenado. Se ha perdido la vergüenza. Pero ahora ya no pasa nada, no pasa nada. Totalmente. Yo creo que se ha perdido más que la vergüenza, la verdad es que el sentido de realidad y el deber con los electores. Es que, Mávila, estamos hablando en este momento de 13 bancadas en el Congreso. 13 bancadas. ¿A quién le responden esos congresistas? Ya no a sus electores, ya no tienen partido. ¿A quién le responden? Ni siquiera pueden regresar a sus regiones. No tienen ningún tipo de control, se autorrepresentan. Entonces, al no tener ningún tipo de responsabilidad frente a nadie, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Lo peor de todo es que se ha vuelto una práctica común que el congresista le robe el sueldo a sus trabajadores. Eso es lo lamentable, porque si ha habido 10 casos que se han detectado, ¿cuántos más habrá? 30, 40, porque lo normal es que la cifra negra de la impunidad sea el cuádruple. O sea, quiere decir que si hay 10 detectados, hay 40 que le mochan el sueldo. La tercera parte del Congreso, o sea, es una práctica casi habitual. Claro, es normalizada. Ahora, quería proponerles escuchar lo que ha dicho el señor Otárola esta noche, o durante el día de hoy. Él se ha referido a otro tema. Ha anunciado la desmilitarización en la región Puno. Vamos a escuchar, me gustaría conocer también sus comentarios sobre eso. Escuchemos al premier. Debo comunicar a la ciudadanía en general que el Consejo de Ministros ha acordado que el orden interno en Puno regrese el 100% a la Policía Nacional. Como ustedes saben, en Puno está vigente hasta el 4 de agosto próximo un estado de emergencia en el que el control del orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas. Esta decisión se va a levantar y de manera paulatina vamos a regresar a la normalidad en esta importante y querida zona del país y se va a declarar un estado de emergencia por 30 días con el control del orden interno exclusivamente a cargo de la Policía Nacional. Hagamos una precisión, son declaraciones de ayer, donde hace además el anuncio que a partir de mañana, 4 de agosto, ya asumiría el control la policía. Su opinión, por favor. Yo imagino que tienen información de inteligencia que les permite llegar a una decisión de este tipo. De hecho, creo que el clima de violencia también ha cedido un poco y vamos a ver, todavía tienen 30 días más de declaratoria en emergencia. O sea, sigue Puno bajo condiciones de restricción de derechos fundamentales, pero sale el ejército e ingresa la policía. Esperemos que esto tenga la respuesta por parte de Puno que esperamos y que se normalice por completo la vida en Puno. Tampoco pueden permanecer militarizados ni bajo control tan estricto, ¿no? No es viable. Lo que pasa es que el estado de emergencia, según la Constitución, así como el estado de sitio, es un régimen de excepción. Lo dice el artículo, creo que 139 de la Constitución Política del Estado. Estado de sitio, estado de emergencia son régimen de excepción. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es lo normal,
es que haya democracia, que haya paz y que esté la Policía Nacional cuidando el orden interno. La excepción es lo contrario a la regla, por lo tanto, es temporal. El régimen de excepción es temporal. No se puede prolongar ad eternum. Y además el Congreso de la República tiene que, o sea, el gobierno tiene, el Poder Ejecutivo tiene que dar cuenta de esas acciones de temporalidad y de excepcionalidad al Congreso de la República. Y el Congreso de la República puede decir, señores, están abusando de ese derecho. No podemos vivir en un régimen de excepción o de estado de emergencia para la eternidad. Permanente, no se puede de manera permanente. Ahora, la señora Bartra mencionaba que cuando la referencia a el señor Otárola dentro de esta norma que permitía el viaje de la presidenta, dijo, justamente se habla de que coordinará, y usted preguntaba, no entiendo por qué la referencia a que va a hacer coordinaciones, por eso yo les decía, la ley tiene nombre propio, tiene un nombre propio o dos nombres propios. ¿Cuál es el papel que sienten ustedes tiene el señor Alberto Otárola? Hay quienes dicen que este es un cogobierno entre Dina Boluarte y el señor Alberto Otárola. Mávila, que está uno, pero que es dependiente del otro y el otro dependiente de la primera. Hay algo que es muy importante. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el presidente del Consejo de Ministros en nuestra Constitución? ¿De qué es responsable y cómo se podría sancionar en caso de que él abuse de o esté haciendo uso de un poder que la Constitución no le ha dado? Él no es jefe de gobierno. Nuestra Constitución prevé que la Presidenta de la República sea Presidente de la República, jefa de gobierno, jefa de Estado, en esa condición, jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. No es delegable esa jefatura. Ella no puede delegar en su primer ministro la jefatura de gobierno. ¿Qué está pasando? Es lo que en la realidad pareciera estar ocurriendo, ¿no? El señor Otárola es finalmente quien tiene las decisiones de acuerdo a lo que parece. Mávila, hay cosas realmente preocupantes. Yo voy a mencionar dos cosas que me preocupan, de ahorita nomás, del mensaje de la Nación de 28 de julio. La señora Boluarte ha anunciado dos iniciativas legislativas. Una tiene que ver con la creación de la Policía Ciudadana, no sé qué nombre le ha puesto, Policía del Orden. Y la Seguridad. En la cual aparentemente van a entrar los que ni estudian ni trabajan, o van a entrar en un tema de desvalorización, creo yo, de la Policía Nacional inaceptable. Porque estás poniendo como policías en el sector más vulnerable que tiene el Perú en este momento, que es la seguridad ciudadana, a personas sin mayor preparación. Y por tiempo, además, temporal, transitoriamente. Sí, tengo poco tiempo, y el segundo tiene que ver con la presentación de proyectos de ley abiertamente contrarios a la legislación. Pero ¿qué relación guarda eso con el papel del señor Otárola? Es que el señor Otárola se supone que si está ejerciendo actos de gobierno y está tan cercano a la presidenta, por lo menos debería evitar que cometa errores como los que la señora ha presentado. Ella ha presentado un proyecto de ley para modificar el reglamento del Congreso cuando no tiene absolutamente competencia para hacerlo. De acuerdo. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Le pido que nos dé un tiempo simplemente para